Bienvenidos a un nuevo video de YouTube o Spotify si lo estás escuchando por esa aplicación. El día de hoy vamos a ver cómo se tiene que entrenar tu mente, cómo puedes entrenar tu mente para hacerte más fuerte, para tener más fortaleza mental, más disciplina, más constancia, ya sea el objetivo que vos seas el que tengas. Pero tenés que trabajarla tu mente como trabajas el músculo para que puedas lograr esa fortaleza interna. Y ahora te voy a explicar por qué y cómo se hace. Este video surge de un reto de 1000 push-up, 1000 flexiones, en donde mi coach, mi mentor, establece un reto y el que se animaba lo iba haciendo. Cuestión que yo pensé, lo puedo hacer, yo soy una persona que entreno, que hago crossfit, que hago tenis, o sea, tengo un nivel físico en donde sí puedo hacer mis 1000 flexiones, lo tengo claro a eso, tengo una fuerza, un nivel de fuerza. Entonces digo, sí las puedo hacer, pero no me lo había planteado ni me había exigido hacerlo porque sabía que me iba a llevar un esfuerzo, porque sabía que me iba a doler, porque sabía que me iba a molestar. Entonces dije, bueno, ya lo haré cuando esté más motivada o con más ganas. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Las personas tenemos objetivos, tenemos metas, sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, postergamos hasta esperar el día en que estamos motivados o que tenemos la fuerza de voluntad y ese día no llega nunca. Entonces algo que es muy sencillo, por ejemplo en este caso para mí hacer 1000 flexiones o un reto así, lo voy postergando. Entonces, eso a nivel mental, ¿qué es lo que hace? Debilita tu fortaleza mental. Todo lo contrario, si vos querés trabajar la fortaleza mental y lo que haces es postergar, es procrastinar, lo que haces es todo lo contrario, vas debilitando el músculo de la fortaleza mental. Al contrario, ¿qué hay que hacer? Lo que vos sabes que te va a costar, o sea, algún propósito, meta, acción, algo que vos sabes que te cuesta, vas y lo haces inmediatamente. ¿Por qué? Porque ahí es donde le envías el mensaje a la mente que vos sos el que la dominas, y ahí es donde se genera esa fortaleza, autoestima, confianza cuando haces algo que te molesta, que no tenés ganas de hacerlo. Entonces hoy me levanté, veo la historia de mi coach en donde publican que todos los varones lo etiquetaban y hacían el reto, pero hubo una mujer, la primera mujer en hacerlo, que lo etiqueta. Entonces yo me sentí súper mal porque digo, la vengo postergando, no lo hice, lo voy a hacer ya mismo, y me puse a hacerlo. ¿Qué pasó? Y acá viene toda la evaluación de esto y el mensaje que quiero traer. Eran 1000 flexiones de brazos, 50 rondas de 20 cada uno, en donde en mi caso cuando comencé hice 2 de 10, pero después no podía porque no me daba el cuerpo, entonces hacía una ronda de 10, 5 y 5 y ahí completaba la ronda de 20. Y de esas rondas tenía que hacer 50. Entonces en la hoja, no tengo acá la hoja, lo que hice fue dibujar los 50 palitos e iba tachando, haciendo un circulito cada vuelta que iba pasando. Al principio empezás de 10, estás motivado, tenía fuerza, tenía ganas, tenía motivación, tenía entusiasmo. Entonces es lo mismo que cuando te propones algo. Al principio, cuando comenzás a hacer una meta, un objetivo o lo que sea, empezás bien, estás motivado. Por ejemplo, cuando empezás el gimnasio, hace mucho que no vas, te propusiste un objetivo, empezás de 10, estás motivado, vas todos los días, está todo súper bien, súper genial, perfecto. ¿Qué pasa? Fueron pasando las rondas de 20 y me empecé a cansar, pero sobre todo no era un cansancio aeróbico porque era, la verdad que estaba perfecta, sino que era una congestión muscular en donde se me empezó a poner duro todo lo que era el tríceps y todo lo que eran los hombros. Sobre todo en este hombro, el hombro derecho que yo lo tengo lesionado, por lo tanto me molesta absolutamente cada vez que hago cualquier cosa. Y me empezó a molestar. A partir de la ronda 20 a la 25 empecé a sentir ya la molestia y ahí es donde empieza mi mente a trabajar y a decirme que me empiezo a arrepentir de haberlo hecho, de dejar. Lo que yo hice para meterme mayor presión es poner un vivo en Instagram en donde no lo podía cortar y no iba a abandonar porque yo tengo 10.000 seguidores, digo ni en pedo, aflojo y corto acá, haré hasta que me muera, no me importa. Cuestión que cuando llego ya a la mitad, ahí sí, ya estaba súper congestionado los músculos, me estaba cansando un montón, me costaba un montón y se me empezó a acabar la fuerza. ¿Qué pasa? Normalmente cuando nos planteamos un objetivo, comenzamos de 10, entusiasmados, con fuerza, todo de 10, como las primeras 20 vueltas, rondas de los push-ups. Una vez que pasas la mitad, es donde viene la parte más difícil. ¿Por qué? Porque es donde tu cuerpo ya se acostumbró y tiene que empezar a elevarse a nivel de esfuerzo para romper el techo, y en ese romper el techo tengo que hacer un esfuerzo mayor del que venía haciendo, y ahí es donde toda la gente abandona porque dicen que es muy difícil y que no pueden hacerlo.
Entonces, llevado a la vida normal, a la vida real, el tema de los push-ups es entender cómo funciona tu mente cuando vos vas a hacer un esfuerzo mayor del que venías haciendo para poder romper ese techo y pasar al siguiente nivel, pasar al siguiente escalón, crecer e ir tras ese objetivo, tras esa meta que te pusiste. ¿Qué pasa? Te empieza a costar, te empieza a doler y tu mente te dice que abandones, que aflojes, que no vas a poder, que es mucho esfuerzo, que no te conviene. Y ahí es donde yo quería abandonar, donde yo me empiezo a arrepentir cuando llego justo a la mitad de las 25, de las 50 rondas, ya estaba en la ronda 25. ¿Por qué? Porque ya no me daban más los músculos, porque los tenía súper congestionados y me empiezo a arrepentir. ¿Qué pasa? Tuve que seguir. ¿Qué hacía? En vez de hacerlo más rápido, descansaba, estiraba, elongaba los músculos y seguía de nuevo las vueltas, que siempre las hice una ronda de 10 y 2 rondas de 5 y completaba las 20. Entonces, ahí estaba el aprendizaje, en donde vos, cuando rompes ese techo, ese esfuerzo mayor del que venís haciendo, pasás al siguiente nivel, tu cuerpo se vuelve a acostumbrar y pude de nuevo mantener las otras 25 rondas que me quedaban. Por supuesto que me dolía, por supuesto que me costó, pero al haber roto ese techo, ese esfuerzo, después mi cuerpo se acostumbró y pude continuar. Seguí descansando entre vuelta y vuelta, estirando los músculos y pude continuar hasta que terminé las 50 vueltas, los 1000 push-ups. Ahora, ¿qué pasa? En la vida real, en la vida normal, la gente abandona en ese momento y ahí es donde la cagan, ahí es donde está el error. Abandonar cuando viene ese esfuerzo doble que tenés que hacer para poder romper el techo y pasar al siguiente nivel. Por un lado eso y por otro lado el tiempo. ¿Qué pasó? Mi coach lo hizo en 40 minutos. Él es un varón, está súper entrenado, hace un montón de flexiones, entonces obviamente el esfuerzo o lo que a él, la rapidez con la que él podía hacer no era la misma que la mía. Yo entiendo que soy una mujer que está entrenada, que puede hacer 1000 flexiones, pero no a esa rapidez o a ese mismo nivel que él. Pero no por eso lo iba a dejar de intentar o no por eso lo iba a dejar de hacer. Y tampoco compararme desde ese lugar, del lugar donde él lo hizo en 40 minutos, pasaron los 40 minutos, listo, abandono porque no llego. No, la comparación es para bien. ¿Qué significa cambiar el foco de la comparación? Cuando yo lo veo a él, que él lo hizo en 40 minutos, digo, bueno, si una persona hizo 1000 push-ups, yo también las puedo hacer. Me demoraré una hora, me demoré una hora y media literal, pero las terminé. Entonces, utilizar la comparación no para bajonearte, sino para decir, si esta persona lo hizo, yo también lo puedo hacer, un punto a favor. Y segundo, entender el tiempo. Él lo hizo en 40 minutos, yo lo hice en una hora y media. No importa el tiempo, porque somos personas distintas con un nivel de fuerza distinto. Por lo tanto, él lo que a él lo puede hacer en 40 minutos, yo lo hice en una hora y media. Pero llevado a la vida normal, entender que mi objetivo, si tenemos un mismo objetivo los dos, capaz que a mí me lleva menos tiempo porque tengo otra experiencia, porque tengo otro trabajo, porque tengo otro nivel de entrenamiento que vos no. Entonces a vos te va a llevar más tiempo, pero eso no significa que no lo vas a lograr, sino que te tenés que mantener, tener constancia en todo el proceso para no abandonar y para seguir a tu tiempo, a tu ritmo, hasta que logres el objetivo. Estos fueron los aprendizajes que pude sacar de este reto de 1000 push-ups. Yo sabía que lo podía hacer, sabía que me iba a costar, pero no sabía que lo iba a hacer en una hora y media. Pensaba que lo iba a hacer en una hora, en 40 minutos, y no, lo hice muchísimo más tiempo. Quise abandonar, me costó en el momento donde estaba en la mitad, que fue donde se me empezó a congestionar todos los músculos, pero una vez que aguanté y rompí ese techo de aguantar ese sufrimiento, ese esfuerzo, después me pude acostumbrar y terminar con las otras 25 rondas. Por supuesto que me costó un montón, pero sabía que lo podía hacer en el tiempo que me cueste, pero lo iba a hacer. Y lo hice. Y utilicé la comparación con mi coach, que lo hizo en 40 minutos, yo lo hice en una hora y media, para bien, entendiendo que si otra persona lo puede hacer, yo también lo puedo hacer a mi tiempo, porque somos personas diferentes, por lo tanto tenemos niveles de entrenamientos distintos, lo cual no implica que no llegue, sino que voy a llegar, pero me voy a demorar más. Y eso fue lo que pasó, me demoró más a hacer las 1000 push-ups, pero pude llegar, me mantuve en mi nivel de tiempo, con mi constancia, toda la hora y media para poder terminarla. Así que bueno, les dejo el link del vivo de Instagram para que lo vean. El reto es una hora y media. Y también les voy a dejar mi Instagram para que me sigan, Lola Rosales. Suscríbanse al canal para que puedan llegarles más información, más video y todo lo que voy subiendo. Nos vemos en el próximo video. Les mando un beso enorme a todos.